cordial saludo de bienvenida al programa En Sus Palabras. Les saluda Eddie Romero y en esta ocasión nos hemos venido a la colonia Nueva Suyapa, a la parroquia Nuestra Señora de la Visitación. Aquí vamos a conocer el testimonio vocacional del padre Rodolfo Varela. Les agradecemos de antemano su compañía, su fidelidad y estar siempre pendiente de su programa. Acompáñenos para conocer esta historia vocacional. Estamos ya en el interior del templo parroquial Nuestra Señora de la Visitación con el padre Rodolfo Varela. Él es párroco de esta comunidad. Padre, gracias por atendernos en sus palabras. Vamos a iniciar nuestro programa preguntándole quién es el padre Rodolfo Varela. Padre Rodolfo Varela es un sacerdote recién ordenado, tengo 26 años, tengo un mes y pocos días de haber recibido el sacramento del orden en el grado de presbítero. Y aquí estamos sirviendo en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación. Vamos a conocerlo. Nuestra idea es saber sobre su vida, sobre su ministerio. 26 años, bastante joven, pero podemos recordar ciertamente cómo fue la infancia, cómo fue esa niñez que vivió, si nos comenta de dónde es todo esto. Ok, yo soy originario de aquí de Tegucigalpa. Ya voy a cumplir los 27, justamente el 16 de este mes cumplo los 27 años y mi primera etapa de la infancia la viví en la parroquia Madre Dolorosa, en el sector de Villanueva. Pero en ese tiempo no asistíamos a la iglesia, ni siquiera me bautizaron. Nada, no íbamos a la iglesia, éramos católicos de nombre en mi familia. Hasta que nos mudamos con mi madre a la Francisco Morazán. Y allá llegaron los seminaristas, visitando casa por casa. Recuerdo que el que llegó a la casa fue el que es ahora el padre Gerardo Vallecillo, que está estudiando ahorita en España. Él llegó, ya nos evangelizó y nos dio los horarios de misa y comenzamos a asistir. Allá en la Francisco Morazán inicié las catequesis, allá me bauticé, hice la primera comunión a los 11 años. Y ahí fui creciendo en la comunidad, fue mi primera comunidad, la Corazón de María se llama allá. Para entender un poco cómo está constituida su familia. Viví ya mi última etapa, la segunda etapa, cuando me mudé a la Morazán, solo con mi madre. Mi madre es soltera, mi padre sí lo conocí, pero lo visitaba los fines de semana. Murió cuando yo tenía 14 años. Fue una etapa muy difícil para mí, ahí es donde entré como en rebeldía, cuando muere mi padre, porque era muy cercano a mi papá, a pesar de que no vivía con él. Entonces entra la etapa de rebeldía. También creo que me afectó haber dejado el deporte para esa época. Practiqué taekwondo a nivel de selección. Fui seleccionado nacional de la selección juvenil de taekwondo, valga la redundancia. Y también me alejé de eso, entonces ya con la muerte de mi papá todo eso se complicó y entré en la etapa de rebeldía. En el colegio me empecé a llevar con pandillas, empecé a probar el cigarro, la marihuana y todas estas cosas. Ya vamos a ahondar un poco sobre eso, padre, porque es muy interesante conocer en esta primera etapa de la niñez cuáles eran los anhelos, qué es lo que quería hacer. Hijo único, me imagino, por lo que me ha dicho. ¿Qué quería hacer? Cuando era pequeño, pues quería ser igual que mi padre, doctor. Pero con el tiempo fui descubriendo que conmigo no iba eso de la sangre y las heridas. Entonces no. Ya después, cuando entré al colegio, quise ser... me miraba como ingeniero eléctrico, ese era mi plan. De hecho, estudié electricidad en el Técnico Honduras para eso, ¿no? Para proyectarme en la universidad como ingeniero eléctrico, pero en eso el Señor llamó antes de terminar el colegio. Bueno, ya vamos a ir conociendo. Para entender un poquito y que la gente que nos mira pueda conocerlo más, existe esa ruptura, esa etapa donde se cambia de casa y nos dice lo de su papá. ¿Cómo lo tomó esto? ¿Cómo fue? Sí, realmente, como te digo, fue una etapa de rebeldía para mí. No quería saber ni de la iglesia, ni de Dios. Lo que me ayudó mucho fue un retiro de la pastoral juvenil que dirigió en ese tiempo seminarista, hoy padre Jonathan Funes. Entonces me ayudó a tranquilizarme, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Pero siempre en el colegio me mantenía como en el mal camino. Estuvo inmerso en muchas situaciones que viven los jóvenes actualmente. Me dijo el cigarro, la marihuana. ¿Cómo vivió esto? Esa fue una etapa un poco difícil porque estaba inmerso, todas mis amistades estaban en ese mundo también, ¿no? Y pues a eso nos dedicábamos, a hablar tonterías, el mundo de las drogas, el mundo de las chicas, de las pandillas, pero... ¿Perteneció a alguna pandilla, padre? Gracias a Dios no.
Gracias a Dios no, pero sí me llevaba con los pandilleros del colegio. La única razón por la que no entré a la pandilla era porque era una pandilla de rockeros y a mí no me gustaba el rock. Entonces ese fue el único impedimento, pero yo me llevaba con ellos. O sea, el recreo pasaba con ellos, a la salida del colegio me llevaba con ellos. ¿Hacía alguna actividad con ellos además? Más que todo estaba cuando intimidaban a los más pequeños del colegio, pero ya hacían algo fuerte, delictivo, no. Pero sí cuando intimidaban a los pequeños del colegio, les pedían un lempira, 2 lempiras. Entendemos, padre. En esta etapa su mamá, me imagino, conoce de todo esto, lo sufre, o cómo se... Fíjese que realmente yo era de esos hipotes malía que sabía hacer las cosas, porque mi madre ni enteraba en ese tiempo de todo lo que pasaba en el colegio. Era como decir uñas escondidas o doble vida, ¿no? En el colegio era una cosa, en mi comunidad era otra, porque en la comunidad también era muy querido por las señoras de la iglesia y todo, pero no estaban enterados de este tipo de actividades. Y esto ya viviendo en la colonia Francisco Ya Morazán. viviendo en la Francisco Morazán. Y ahí es donde conoce de Dios, podríamos decir, en el sentido de que conoce este retiro. Ahí es donde tuve mi iniciación cristiana, bautismo y primera comunión, y después entré al grupo juvenil y a la confirmación. Ya incluso estando en confirmación yo llevaba esta vida en el colegio. Lo que viene a ser el punto de ruptura es cuando me comienzo a llevar mucho con el padre José Gregorio, que fue formador del seminario, sacerdote budista, actualmente está en Colombia. Y me empecé a llevar mucho con él me llevaba al seminario y me decía, vos vas a ser el padre de familia, le decía. ¿No se le ocurría? No se me cruzaba para nada ser sacerdote, pero él me caía muy bien, era un sacerdote muy carismático. Y una vez estando en el seminario, comencé a ver, él era el perfecto académico, comencé a ver todo lo que estudiaban los seminaristas y ya me empezó a llamar la atención. Y yo le dije que yo quería formarme. Entonces él me dijo que estaba muy pequeño para entrar a una escuela de formación, pero que me invitaba a un ministerio de la renovación carismática. Y ahí fue donde fue la ruptura con la vida que llevaba en el colegio y comencé a enamorarme de Dios realmente. Un retiro de vida en el espíritu, me imagino. Fíjate que era un ministerio carismático dirigido por Colombia, entonces era muy distinto a la renovación de aquí. Era un ministerio fundado por el padre Gustavo García, que de Dios goce. Vamos a ahondar sobre esto y sobre el tema vocacional en nuestra siguiente etapa. Estamos dialogando con el padre Rodolfo Varela aquí en el programa En Sus Palabras, no nos cambie. Ya volvemos. Seguimos en el programa En Sus Palabras, dialogando con el padre Rodolfo Varela. Estamos en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación. Nos hemos trasladado a otro sector de la parroquia, esta reciente parroquia que apenas tiene 2 párrocos, el segundo es el padre Rodolfo, con quien conversamos. Padre, hablábamos del tema vocacional antes de la pausa, el grupo de la Renovación Carismática de Colombia que promovía este sacerdote eudista, me imagino, ¿cómo fue influyendo para decidirse a la vocación? Algo fundamental y que yo siempre lo he utilizado también después de esta conversión que tuve para dar ejemplo a los demás, es el entusiasmo con el que me hablaban estos mismos jóvenes que pertenecían, porque era un ministerio juvenil, no era un grupo de oración, sino un ministerio juvenil, se llamaba GES, Jóvenes del Espíritu Santo, y todavía está en Colombia y Ecuador, aquí en Honduras ya no, pero fue muy fuerte en su tiempo este ministerio, y el entusiasmo, cómo me hablaban de Dios y cómo daban su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, me motivaba. Hey, yo quiero eso, yo quiero vivir eso, yo quiero más de eso, yo quiero tener la misma experiencia que estas personas. Entonces eso me motivó bastante. No voy a mentir que la primera vez que fui, yo nunca había ido a un grupo de la Renovación Carismática, yo me quería salir corriendo al momento de alabanza porque dije, estos son evangélicos. Nunca había tenido una experiencia así con católicos de este tipo, ¿no? Que son tan alegres, con alabanzas tan vivas. Y yo pensé, dije, ¿dónde estoy? Quise salirme, pero la prédica, después del momento de alabanza, la prédica me impactó bastante. Y yo dije, wow, por la prédica vamos a seguir viniendo a esto. Y por el testimonio de muchos de los jóvenes que estaban ahí también. Me imagino que esto tuvo que haber provocado un cambio radical que no fue fácil. No, fíjate que es como lo que dice el Señor. Busca primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Era tanta la emoción que yo tenía de enamorarme de Dios y tener esa vivencia que ellos tenían, que automáticamente fue desapareciendo todo lo demás, mi relación con el mundo, ya dejé todo los cigarros, todo lo que se relacionara con cosas malas, los vicios, y en el colegio me ponía a hablarle a
a todos mis amigos con los que me llevaba sobre lo que había vivido el fin de semana. Entonces ellos me decían después molestando, no hombre, Fofo, me decían en el colegio, no hombre, Fofo, vos de tanto que pasas metido en la iglesia que vas a terminar siendo cura. No, les decía yo, todavía no quería ser sacerdote en ese tiempo. Interesante, padre. Hablamos que usted les hablaba a sus amigos, ¿cómo se lo tomaban? ¿Era un rechazo o sí lo aceptaban? ¿Más de alguno conoció del Señor gracias a estas pláticas? Fíjense que nunca fue un rechazo, solo era esas bromas que me decían, vas a terminar siendo cura, vas a terminar siendo cura. Y uno estaba en la pastoral juvenil de su iglesia y eso como que lo motivaba más, pero los demás no eran de iglesia, no eran jóvenes de iglesia. Entonces ellos solo escuchaban y respetaban. Al hablar que es un sacerdote joven, me imagino que el tema de redes sociales, del internet y de todas estas nuevas tecnologías ya estaba presente en esta etapa juvenil. Ah, claro, sí, comienza el boom del hi-fi, el MySpace, después el Facebook, entonces ya comenzamos, ¿no?, con todas estas redes sociales a meternos en este mundo. ¿Cómo se decide ya ingresar al seminario? Ya para ingresar al seminario era yo esa insistencia. Cuando estaba ya en ese ministerio no quería salir de la iglesia, quería pasar de lunes a domingo en el templo, en cualquier actividad. Entonces me decían, entra al seminario. Y yo decía, no, porque no se me ha aparecido la Virgen ni un ángel diciéndome que entre, ¿no? Entonces yo estaba esperando así una revelación de ese tipo. Y la muchacha que más me motivó dentro del ministerio me decía, no, me dices, que ese deseo que tenés de solo estar en la iglesia es parte del llamado, hablar con un sacerdote. Entonces en eso fui, entré al discernimiento diocesano, ya se había ido el padre Gregorio por ese tiempo, pero vino de visita a Honduras, llegó a la casa, platicamos y me dice, ¿por qué no entras con la congregación? Me dice, los padres audistas. Y ya me enlazó con el sacerdote encargado de las vocaciones aquí y comencé el proceso en ambas, tanto con los diocesanos como los audistas. Yo hablé claramente con los dos sacerdotes encargados que iba a llevar el doble proceso. Pero en el camino ellos me dijeron, vas a tener en cierto punto que decidir, ¿verdad?, con cuál te vas a quedar. Y en eso se dio el conflicto político en Honduras del 2009. Y tenía una plática con los amigos, yo ya estaba en discernimiento, unos a favor de lo que estaba pasando, unos en contra. La conclusión de las dos partes fue, en Honduras no se puede vivir y hay que irse del país. Y yo me enojé cuando dijeron, no, ¿cómo van a decir eso? Que hay que trabajar por el país, que allá. Y Jonathan me dijo una vez, no te hagas audista, me dice, Honduras te necesita. Y cuando yo les dije eso a mis amigos que hay que trabajar por Honduras, me cayó el 20 de lo que me había dicho el padre Jonathan, Honduras te necesita. Ahí fue donde tomó la decisión Ahí fue donde tomé la decisión de dejar el proceso con los padres audistas y quedarme con los diocesanos para trabajar por el país. ¿Su mamá qué le dijo cuando surgió este tema? Voy a entrar al seminario. Fue difícil porque soy hijo único y soy nieto único. Entonces mi madre al principio hubo cierto rechazo, no duró mucho con mi madre, pero ella sí quería, me decía, vos me vas a dar en nietos lo que no tuve en hijos. Entonces fue bien difícil al inicio, pero con quien más me costó fue con mi abuela, porque soy nieto único también. Entonces mi abuela sí pegó el grito en el cielo, me trató hasta de loco y nada, incluso cuando entré al seminario, el día que me fueron a dejar al seminario, mi abuela me decía, vámonos, me decía, mira, ahí están los carros, vámonos, estás a tiempo. Pero ahí seguimos en el seminario, yo solo me reía cuando mi abuela me decía eso y cuando le iba a visitar a la casa en vacaciones me decía, yo rezo todos los días para que te salgas del seminario. ¿Cómo es esa relación, porque me imagino cercana, con su abuela? ¿Por qué se da este tipo de cosas? Como te digo, mi familia no era de iglesia, éramos católicos de nombre, entonces quienes nos hicimos ya bien comprometidos fueron mi madre y yo. Ya de ahí surge después el camino de iglesia con el resto de mi familia. Tenía unos primos que sí eran del camino neocatecumenal, pero mi abuela no. Mi abuela tenía su altarcito en la casa, porque eso nunca le faltó y ella rezaba y todo, pero no se congregaba. Ya en 5º año de seminario ella aceptó que yo fuera seminarista y que estuviera en camino al sacerdocio. A partir de ese día que ella aceptó, a todos le decía que ella tenía un nieto estudiando para sacerdote. Y ahí está, y se congrega en la parroquia Madre Dolorosa con el padre Héctor López. Allá.
Importante saber eso, padre. Vamos a ir a una pausa, pero al volver quiero que me comente de este proceso del seminario. Ya a usted le tocó vivir la etapa de 8 años, la etapa filosófica, la etapa configurativa y la reciente ordenación diaconal, la sorpresa que solo estuvieron 3 meses, y la sacerdotal con estas experiencias. Son 2 experiencias ya. Entonces, todo esto lo vamos a conocer al volver de la pausa. Estamos aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación, aquí en la colonia Nueva Suyapa, dialogando con el padre Rodolfo Varela, a quien cariñosamente le dicen Fofo. No se molesta, ¿verdad? No. Bueno, ya volvemos, no nos cambie. Para esta tercera etapa nos hemos trasladado a la capilla del Santísimo Sacramento de esta parroquia, el lugar más propicio aquí junto al Señor para hablar de la etapa ministerial y de la etapa formativa, porque nos hemos quedado, padre, antes de la pausa, hablando del seminario mayor. Le toca vivir una experiencia de 8 años ya con los padres eudistas. ¿Cómo fue su proceso seminario? Cuando llegué al seminario ya lo conocía, ¿no? O sea, Francisco Morazán queda cerquita del seminario, entonces yo pasaba mucho en el seminario, en la kermés, Festival Mariano, desde que me bauticé. Entonces conocía muy bien el seminario. Cuando entré al seminario, el primer año, me fue tan bien y me llevé tan bien con los seminaristas y todo, la casa, el ambiente, las hermanas de la Sagrada Familia, que recuerdo que en el primer informe me decían, se ve como pez en el agua en el seminario. Realmente a mí me encantó el primer año de seminario, fue un año que me marcó mucho positivamente. Hablamos del año introductorio. Del año introductorio. El Padre Gabriel influyó mucho en mi vida, hasta mi madre fue a agradecerle al Padre Gabriel al final del año, porque a pesar de que ya había tenido una conversión y todo, tenía ciertos detalles que todavía pulir, por ejemplo, en mi vestimenta. Cuando llegué al seminario todavía me vestía con ropa ancha, gorras para atrás, entonces no muy adecuado al estilo de vida que estaba buscando. El Padre Gabriel insistía mucho en la vestimenta, insistía mucho en la disciplina. El Padre Gabriel es un sacerdote muy disciplinado. Tuvo que cambiar todo de la ropa, me imagino. Tuve que cambiar ropa, vestuario, forma de ser. El trabajo del Padre Gabriel era bastante exigente. Con él no se podía descansar. Si uno terminaba de hacer su trabajo, no es que se iba a descansar. Tenía que ir a ayudar a los otros o él se inventaba algún trabajo. Aprendimos a quitar el moho de las aceras de introductorio con cepillos de metal, a deshiervar con las manos, a chapear, a cortar árboles, darles forma, a jalar piedras para hacer muros, a hacer ceras nuevas. Realmente se trabajó mucho con él, muy disciplinado el Padre Gabriel, y eso marcó mucho en mí. Eso desde el primer año, pero ya posterior, ¿cómo fue? ¿La cosa cambió o no? Ya cuando se sube, ya no tiene uno un formador tan encima como en introductorio, ¿verdad? Ya se supone que introductorio da las bases para que uno trabaje bien. Como tuvimos un buen formador, fuimos trabajando con el mismo estilo. Cuando terminaba algún grupo de compañeros, iba a ayudar a los que no habían terminado, en el aseo de áreas verdes o en otras actividades. Entonces, un bonito sentido de compañerismo, de fraternidad que formó el Padre Gabriel en el grupo en el que pertenecía. Una pregunta que siempre me han hecho, ¿en qué año, en qué momento les enseñan a los sacerdotes a cocinar? Porque a muchos les toca valerse de esto. Te diré que a mí se me quema el agua. Se supone que desde el primer año uno tiene que ir aprendiendo a cocinar para la kermés. La comida es preparada por los seminaristas. Pero yo les dije porque me pusieron en el grupo de cocina y también para el día cultural lo ponen a uno. Y cuando yo estaba ahí, bueno, les dije, yo no sé ni freír un huevo, entonces si necesitan sal, yo voy a traer la sal, si necesitan que les jale algún saco, yo les jalo. Yo era el que pasaba todas las cosas. Necesita sal, pimienta, anda a traer hielo, anda a traer aquí, anda a traer... Entonces yo me encargaba de hacer los mandados dentro de la cocina, porque la cocina del seminario es grande, ¿no? Entonces, o de lavar las verduras y las frutas, pero... La duda quedó resuelta, padre. No seguiremos insistiendo en eso, pero ya pastoralmente, ¿dónde le ha tocado servir el año de pastoral, sobre todo, por ejemplo, después de la época de estudio? ¿Cómo fue? La pastoral me marcó bastante la del primer año, primera filosofía, con el padre Tony en Santa Lucía. También un sacerdote que le exige a uno ser pilas, despierto. Entonces él despertó mucha lucidez pastoral en mí. El padre Tony, eso influyó mucho para los siguientes años.
Después estuve con el padre Marlon en Santa María Reina y ahí aprendí también a hacer retiros. El padre Marlon le gusta mucho crear retiros para los tiempos fuertes y los seminaristas éramos los encargados. Ya de ahí estuve en la Satélite con el padre Juan Ángel y él nos encargó formar más o menos una comunidad en la Villa de Morales. Después ya me tocó coordinar el seminario a nivel pastoral, que era distribuir a los seminaristas en las diferentes parroquias. Después me tocó la pastoral vocacional en San Martín de Porres con el padre Carlos Rubio. Después ya me tocó en la Guadalupe servir con el padre Pablo. Y por último en la parroquia de Talanga con el padre Marlon nuevamente, ya en una nueva parroquia, ¿no? Trabajando. Y el año de experiencia pastoral saliendo del seminario fue en la parroquia del Calvario. Un año que también marca, porque ya es completamente dedicado a esto, ¿no? Y el padre Eduardo, un excelente sacerdote muy fraterno, que realmente terminó de formarme. Sabemos, padre, que en este tipo de colonias que conforman esta parroquia, así como en muchas otras, se da esto de los jóvenes que están muy cerca de las pandillas o que tienen esa tentación de caer en algunas drogas. Me imagino yo que su experiencia personal le ha de haber ayudado. Claro, eso marca mucho. Yo siempre planteo a los jóvenes, ¿por qué a la juventud le atrae tanto la pandilla, tanto la mara? ¿Por qué? Porque aunque sean grupos delictivos o sean grupos que se dediquen a hacer el mal, entre ellos son una familia. Y la pandilla se protegen como hermanos, como familia, y tienen sus procesos también de iniciación. Ellos tienen procesos para ir pasando de nivel. Lo mismo debe ser la iglesia. La iglesia debe ser una familia donde el joven se sienta acogido, donde el joven se sienta bien, donde el joven se sienta alegre. Entonces la pastoral juvenil debe ser eso, una familia para el joven, y también se deben de crear procesos. Si estos grupos que no se dedican a hacer el bien están tan organizados en procesos y están tan fraternos, nosotros que hacemos el bien, ¿por qué no estar aún mejor organizados para hacer el bien y para ser una mejor familia? Trabajando ahí le toca recibir la ordenación diaconal. Ahí me tocó recibir la ordenación diaconal y tuve un gran apoyo de toda la parroquia del padre Eduardo. ¿Cómo vivió esos 3 meses, padre? Esos 3 meses de diaconado fueron bastante intensos también ahí en el trabajo pastoral, como que estaban esperando ya, ¿verdad? Bautismos, matrimonios, acompañamiento más a grupos todavía de la iglesia y la sorpresa de que nos adelantan la fecha, ¿no? Eso no lo esperaba ni la parroquia, ni el padre Eduardo, ni yo. Cuando nos llamó el cardenal para decir que nos adelantaba la fecha de ordenación, entonces tocó. Pero al salir de la ordenación sacerdotal, hablamos que vuelve al Calvario. Quedo en el Calvario porque 2 semanas. Y de ahí una nueva misión aquí. Me envían aquí. ¿Cómo toma ese llamado, padre, ya de ser párroco? Fue un reto enorme, sorpresivo, igual como el adelante de la ordenación, pero muy dispuesto a trabajar, muy contento, nervioso al principio por la gran responsabilidad que el Señor me ha confiado, pero agarrado de la mano de Él. El día de la toma de posesión yo le consagraba este trabajo a Él y a la Virgen María para que fueran ellos los que llevaran adelante todo este trabajo, ¿verdad? Y de la mano de Dios haremos una buena obra. Para conocerlo, padre, rápidamente, los pasatiempos, ¿qué le gusta hacer? A mí me gusta mucho las redes sociales y de hecho ya estamos trabajando, ¿no? En Suyapa Medios con las redes sociales. Me gusta mucho también leer y escuchar música. Me gusta tomar cursos en línea. Desde el seminario empecé a tomar cursos en línea, entonces me gusta mucho meterme en ese mundo, en el cibermundo. Interesante la evangelización de los nuevos aerópagos, se dice, estos lugares. Padre, el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir este programa sin que usted nos regale la bendición. Muy bien, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero el Señor sigue llamando. Así como el testimonio del padre Rodolfo Varela, son muchos y en Suyapa Medios nos hemos dado la tarea de contar estas historias vocacionales aquí, en sus palabras. Soy Eddie Romero, invitándoles a orar siempre por nuestros sacerdotes.